amigos, pues estamos muy contentos y llámenos y mándenos mensajes y tal, porque también vamos a rifar una dotación para 2 meses de chocolates Bacari y para las personas que compartan nuestros posts, o sea, en sus muros de Facebook. Entonces, y para las personas que nos escuchan por la radio, nos pueden mandar un correo electrónico y por ahí nos van a decir, yo quiero mi paquete de chocolates. Y vamos ahorita a darle la bienvenida a nuestra maravillosa amiga, a Ivette Allen, que ya está aquí del otro lado de la línea esperando ya saludarlos. Hola Ivette, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Emma, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida y un saludo a todo nuestro auditorio. Ay, Ivette, qué gusto de verdad estar de nuevo, ahora sí al aire, con nuestros amigos y pues ya saben todos nuestros oyentes que este programa está especialmente diseñado para ellos, para informarlos, para entretenerlos, en fin. ¿Verdad, Ivette? Sí. Oye, Ivette. Emma, ¿te puedo comentar algo rapidito? En Sí. Facebook la transmisión no se está escuchando, se oye una interferencia. Se oye una y interferencia. Y no se escucha tu voz. Se ve muy bien, pero no se escucha. No se escucha Facebook. A ver, vamos a decirle a Mike, can you check the cables in Facebook to see if it is everything alright? Ok, vamos a ver ahorita, Michael va a ver. Y por el radio se escucha un poco bajito. Se escucha bajito por la radio. Ok, vamos a decirle a nuestro director de sonido, Mike, the radio is very low too, so give more sound to the radio. Ok, qué bueno que nos dices, Ivette, porque ahorita estamos viendo aquí que hubo unos cambios aquí en cabina y hay muchos cables, entonces tenemos que ponernos aquí las pilas para que transmitamos bien. No sé, por Facebook sigue muy mal el sonido. Sí, no se escucha nada, solo se escucha como un ruido, como interferencia. Ok. Y no se escucha tu voz. Mira, nada más. Pues vamos a ver. A ver, ¿así me oyes mejor en Facebook? ¿Se oye un poco mejor en Facebook así? ¿No? Pues no, se escucha la interferencia más que tu voz. Ay, qué tristeza. ¿Quién sabe qué será esa interferencia, la verdad? Pero bueno, vamos a continuar así. Esperemos que por la radio ya se oiga mejor. ¿Cómo se oye por la radio? Espero que bien. Sí, no, sabes que lo tenía por mi teléfono y estoy hablando contigo, entonces ya no te escucho ahorita por radio, pero bueno. En cuanto termine te hago saber. Ok, ¿sí? Perfecto. Bueno, pues Ivette, aquí diles a nuestros amigos cómo se pueden comunicar con nosotros. Claro que sí, amigos, los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros, sobre todo si pueden contarnos cómo están viviendo y disfrutando esta semana, que ha sido un clima delicioso. Ay, sí, hermoso, de veras, ya nos tocaba, ¿verdad, Ivette? Claro, y es increíble, Emma, no sé si lo has notado, de la semana pasada a esta, lo verde de la ciudad, de los pueblos, o sea, con la combinación de que estuvo lloviendo la semana pasada y el sol de estos días, sí. Ya ves flores por todos lados, hermoso, se siente la actitud de la gente, todos están positivos, hermoso. Bellísimo, de verdad. Bueno, pues saben que este día ha sido el día más caluroso del mes de abril desde hace 50 años. Wow. Estuvimos a 29 grados. ¿Y sí se sintió? Sí se sintió que estábamos a 29 grados. Oye, de estarnos ahora sí que a 8 grados, a 6 grados, nos fuimos de repente ya a los 29. Claro, un cambio drástico. Sabes que en las escuelas, por ejemplo, en la escuela de mis hijos, sí, mandaron correo de niños con sombreros, con protector solar, porque el cambio muy drástico y sí muy caliente. Sí, la verdad que mucho, muy caliente, pero muy bonito, ¿no? Ahorita hay que aprovechar el sol
porque siempre estamos pidiendo sol, así que ahorita... Y quién sabe cuánto tiempo nos dure el gusto. Sí, exacto, ¿verdad? Ahorita quisiéramos que nos durara ya todo el año, pero bueno. Claro que sí. Bueno, amigos, les comparto cómo pueden ponerse en contacto con nosotros. Y saben que estaremos con muchísimo gusto pasando sus saludos, sus comentarios, sus mensajes. Por el correo electrónico es abriendopuertas@gmx.com. A este correo es a donde pueden mandar su mensaje si se quieren ganar los chocolates Pacari. Nuestro Facebook es Abriendo Puertas con Emma Alonso. El Twitter es @puertas_mx. Los mensajes de WhatsApp 0750 40 99 090. Y nuestra página de internet es www.abriendopuertas.co, donde pueden encontrar todos los programas que tenemos hasta la semana pasada. Así es. La semana pasada no, perdón, el anterior, en enero fue el último. Así, de febrero. Febrero, así es. Bueno, pues sí, vamos a actualizarnos ahora sí ya para que podamos estar en contacto con todos nuestros amigos. Y ya aquí va llegando nuestra invitada. Wow. Ahora sí que maravillosa. Con un temazo. Temazazazo, que le damos la bienvenida a Sofía, que ahorita se va a acomodar con a Mike. Can you give her some headphones? Ahorita le va a dar Mike sus headphones, sus, ¿cómo se llama? Audífonos. Bienvenida. Mira, a ver, ok, perdón. Tenemos aquí cambios de cables y tal, entonces, perdón, aquí estamos, amigos. A ver, ahora sí. Aquí tenemos a Sofía Collignon. Sofía, muy bienvenida. Qué gusto. Hola, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto de estar aquí. Muy contenta, perdón por la tardanza. No, está perfecto. Aquí estamos todavía organizándonos un poquito porque hubo cambios aquí en cabina y organizamos cables y tal. Pero Ivette, esperemos que ya todo esté bien el sonido, y tú nos dejas saber, ¿no? Te confirmo en un ratito y nos conectamos para los saludos en un rato más. ¿Cómo estás? Ok. Aquí te saluda Sofía. ¿Cómo estás? Hola. Esperando con ansias el tema. Yo creo que todos los mexicanos que vivimos fuera de México estamos también súper al pendiente, interesados con este tema de las elecciones. Así es. Hay que saber cómo vamos a votar y a elegir bien. Pero bueno, ya entraremos de lleno en el tema. Ok, Ivette, nos hablamos en un ratito más. Y, claro que sí. Ya invitaste a nuestros amigos que nos manden sus comentarios, ¿verdad? Por Facebook y WhatsApp y tal, ¿no? Claro que sí. En un ratito más nos hablamos. Ok, gracias, Ivette. Muy bien, amigos, pues miren, ahora que ya llegó aquí Sofía, también vamos a darle la bienvenida a nuestro coach, porque nuestro coach Peter Jansen también nos va a hablar de un tema muy interesante, de veras un súper tema, que es nos va a hablar sobre lo que es cómo organizar tu tiempo. Aló, Pete, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ok, pues muy bien, Pete, aquí muy contentos reiniciando nuestro programa después de que pues me fui de vacaciones a México, por ahí un mes y feria, y luego pues llegué y me enfermé. Entonces estamos apenas aquí reanudando nuestro programa, saludando nuevamente a nuestros oyentes y agradeciéndoles su preferencia. Y bueno, hay mucho interés por tu tema, Pete, porque dicen mucha gente padecemos, me incluyo, de que luego no nos rinde el tiempo, no nos alcanza, no nos organizamos y
¿No te pasa a ti, Sofía, a veces? Sí, esa parte de organizar el tiempo es difícil. Cada vez uno intenta más hacer multitasking. Eso. Y entonces entre más se trata de hacer, menos eficiente uno se vuelve. Sí, la verdad que sí. Bueno, Peter, pues ahora tú nos dirás de lleno, vamos a entrar con el tema. Déjenme presentarles bien a Pete para los oyentes que no lo conocen aún. Peter Jansen es coach de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, es autor de varios libros, entre ellos The Power of Questions y cómo cómo cambiar tu mundo en 7 días. Así que muy pronto Pete también nos vendrá a visitar aquí a Londres y vamos a ver si hacemos un taller, un workshop con él para que nos hable sobre algún tema muy muy interesante. Perdón. Salud. Ok, Pete, bueno, entonces Pete, entramos con tu tema. Bueno, vamos a ver. Lo principal de manejar tu tiempo es esto. Necesitas saber cuáles son tus prioridades. Ok. Entonces, para empezar, hablando de prioridades, lo más importante es cómo estás. ¿Cómo sigues? ¿Tú? ¿Yo? ¿Cómo sigues? Ay, Sí. ¿cómo sigo? Lo de más salud? importante. Bueno, qué lindo, de verdad. Pues mira, ya estoy mucho mejor, ya estoy bien, bueno, recuperándome, ¿no? Pero bien, echándole muchas ganas y sobre todo, pues, muy animada, ¿no? Porque cuando estás enfermo, como que estar tanto tiempo en cama y con fiebre y todo y te debilita, y luego ya cuando te mejoras ya lo que quieres es salir y hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero pues poco a poco se va uno recuperando, pero bien, Pete, muchas gracias. Qué bueno, eso es lo más importante, y es bueno que empecemos con este tema ahora, porque precisamente esos son el tipo de cosas que se le olvida a la gente, ¿sí? ¿Qué? La gente que nos importa, como tú. Gracias. Tú, que a mí me importas muchísimo más de lo que la mayor parte de este mundo sabe. Ay, qué lindo. Lo que pasa es de que me importa muchísimo cómo estás. Me importa muchísimo cómo estás, cómo te sientes, y eso es la prioridad número 1. Entonces, nuestra salud es sumamente importante y nunca hay que poner ninguna prioridad por encima de nuestra salud, por encima de nuestros principios, por encima de nuestros valores. Esas cosas no se venden y no las vendan, por favor. Si ya están vendiendo su tiempo, que es otra cosa que es muy preciosa, las demás cosas, estas otras cosas que les menciono, no las vendan. Las prioridades súper sencillas. Sí. Número 1, siempre necesitamos poner primero nuestra salud, porque sin salud no hay nada. No, pues ¿sí? Aunque quieras, no puedes. Sí. Nuestros principios, nuestros valores y nuestros seres queridos. Punto. ¿Sí? Esas en el orden que ustedes gusten, pero esas otras 3 en el orden que ustedes gusten. Pero sin salud no hay nada. Es cierto. No hay nada. Entonces, ¿por qué menciono los valores y los principios? Porque la mayor parte de la gente no planea en base a sus valores y a sus principios. No planea en base a lo que en realidad creen, sino que planean en base a lo que otras personas creen que es la prioridad para ellos. ¿Sí? Así es. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué es importante para ti? Si tienes un trabajo, ¿qué es importante para ti dentro de ese trabajo? ¿Sí? Tú puedes tener una lista de cosas que hacer y puedes tener cierto tiempo en el que lo tienes que hacer. Sí. Y si ya tienes una lista de las cosas que tienes que hacer de tus deberes dentro del trabajo o dentro de la escuela, y si ya tienes esa lista, y si ya tienes una fecha límite y tienes un reloj, y no lo estás haciendo, entonces es de que no debes estar en ese trabajo. Perdona que te lo ponga de esa manera. Estás haciendo las cosas mal. Porque lo único que necesitas es tener la lista de las cosas que tienes que hacer. Sí. E ir dándole la palomita, ya hice esto. El tiempo límite que tienes para hacerlo. Entonces nada más simplemente te aseguras de hacerlo. Y no aplaces. Eso. ¿Por qué? Porque si aplazas, lo único que estás haciendo es aplazando lo inevitable. Tienes que hacerlo. Si te da flojera o pereza hacerlo, entonces acuérdate de una cosa,
que en esta vida se pagan los impuestos. No estoy hablando de los impuestos sobre la renta, no estoy hablando del impuesto sobre el valor agregado, estoy hablando del impuesto sobre nuestras decisiones. Sí. Y si te da pereza, si te da flojera, si te da, así vulgarmente, hueva, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a pagar el impuesto de eso. ¿Y cuál va a ser el impuesto de esa pereza? Simple y sencillamente que no llegas a lograr las cosas, que te van a regañar, que vas a retrasar a otras personas, que te pueden echar del trabajo, que no vas a aprobar alguna asignatura, ¿sí? Que vas a reprobar alguna cosa, alguna materia. Ajá. ¿Sí? Sí. Hay un impuesto que pagar. Entonces, sí. Date cuenta, ¿qué impuesto vas a pagar basado en las decisiones que estás tomando? Y lo único que te pido es que pienses tantito. Sí, yo sé que esta sociedad no nos permite mucho pensar a mucha gente. Y es mucho de hacer, uh-huh. Y poco pensar. ¿Sí? Pero piensa, es muy sencillo. Es muy sencillo. La filosofía, a mí me encanta. Yo me considero un estudiante de la filosofía y me encanta leerla. ¿Sí? Me encanta leerla. De hecho, yo me considero un peripatético. Sí. Entonces es interesante, bueno, es un término que luego se los dejo de tarea. Sí. Soy un peripatético y soy un estoico. Sí, soy bastante práctico en la forma que soy. Okay. Pero yo les recomiendo que sean un poquito filosóficos en su vida. Ajá. Piensen un poco. ¿Y la filosofía dónde empieza? Cuando te das cuenta de que tienes la habilidad de analizar tu propia mente, tus propios pensamientos. Si te está dando flojera algo, pregúntate, ¿por qué me está dando flojera? Y también ve el impuesto que vas a pagar sobre esa flojera. Sí, pues sí. Sí. Y hazte la pregunta, ¿vale la pena? ¿Vale la pena flojear? ¿Vale la pena ver ese último capítulo de esa serie en vez de terminar mi trabajo? ¿Vale la pena ver estos últimos 5 minutos del telediario, de las noticias, y llegar tarde al trabajo por esos 5 minutos porque quiero saber lo que pasó? No, pues no. Y no les voy a decir que nada más hagan la pregunta. Yo ahorita mismo se las contesto. No. Así de fácil. No. Sin más. Claro. No. Punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si estás llegando tarde, sí, es porque no estás pensando. Si tienes una lista de cosas que tienes que hacer y un tiempo determinado en que hacerlas, uh-huh, y no lo estás haciendo, una de dos. ¿Sí? Y estás pensándolo, y ya eso sí, si estás pensando, una de dos. O no tienes tiempo para completar todo, hey, entonces te sobrecargaste tú o te sobrecargó alguien, pero al final la decisión es tuya. Sí, al final la decisión es tuya, porque no importa qué tan tiránico sea tu jefe. Eso. Si tienes muchas cosas que hacer, tú dices, espérame tantito, hasta aquí, y tienes la decisión de decir, ¿sabes qué? Este poder de decisión es importantísimo. Ahorita les cuento por qué. Puedes decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Yo ya no puedo más. Ya estoy demasiado cargada. Ya no puedo más. Me estás dando demasiadas cosas. Y si quieres que las haga medio mal, las hago medio mal. Pero si quieres que las haga bien, yo a partir de este punto no puedo. Necesito que me ayudes. Que me pongas a alguien a que me ayude. Bueno, no esperes más de mí de lo que te puedo dar. Y ahorita yo, analizando las cosas que tengo enfrente, te digo, yo no te puedo dar más de esto. Claro. Y si a tu jefe no le gusta, entonces considera esto, que quizás no estás en el trabajo correcto. Pues sí. ¿Sí? Pues sí. Puede ser. Sí. Y si piensas que no tienes opción, es porque no estás pensando, porque hay muchas opciones en este mundo. Lo que pasa es de que a mucha gente no se les ocurre que puede haber algo más allá de lo que tienen en ese momento. ¿Sí? Y te proyectas, eso es lo malo, te proyectas en la misma posición en el futuro. Pero acuérdate una cosa, el presente no es igual al pasado, al igual que el futuro tampoco va a ser igual al presente. ¿Sí? Y tú tienes el poder de escoger lo que vas a hacer. Entonces, tus prioridades en base a tus valores, por favor, en base a tus valores, súper importante, ¿qué es lo que más valoras de ti en este mundo? Claro. ¿Sí? Haz una lista de tus principios y de tus valores.
Fíjate. Si eres una persona religiosa, agarra el libro religioso que te corresponda. Ajá. Puede ser el Corán, puede ser la Biblia, puede ser lo que tú quieras. Ajá. Y ve ese libro y ahí puedes ver algunos de tus principios morales y de tus valores. Uh-huh. Y si no, te invito a que escuches programas pasados y que busques donde estamos hablando de las necesidades emocionales. Ah, pues sí. Y en esas necesidades emocionales, que no las vamos a repetir hoy, No. ¿sí? En esas necesidades No nos da tiempo. emocionales. No. Y y hay que ser sinceros. No solo no nos da tiempo, pero también está bien que escuchen otros programas más atrás, ¿no? Claro. Sí, cierto. ¿No? Cierto. O así de fácil. Síganme en Instagram. Si me siguen en Instagram, Ajá. que es @inteligencia emocional ya. Ese perfil lo abrí precisamente hoy. Ajá. Para que podamos hablar de cosas de inteligencia emocional. Okay. A partir de los programas de radio, ¿sí? Entonces ahorita no hay nadie ahí. Sean de los primeros que entran y de los primeros que comenten. Si entran ahí, ajá, si comentan en algo, si me mandan un mensaje, sí, yo los voy a agregar a un grupo de Facebook privado, ajá, donde voy a empezar a dar cosas yo ahí, de manera constante. Muy ¿sí? Bien, muy bien. ¿Qué es entonces? ¿Qué me dijiste en Instagram? ¿Cuál es la cuenta? Es inteligencia emocional ya. ¿Todo con minúscula? Todo minúsculas. @inteligencia emocional ya. Emocional ya. ¿Sí? Ya. Así de fácil. Ya. Okay. Okay. Y también el hashtag es igual. Inteligencia emocional ya. Hashtag. Okay. ¿Sí? Ajá. Punto. Pero bueno. Y ahí háganme la pregunta. ¿Cómo puedo identificar mis valores? Y con todo el gusto me pongo a hablar con ustedes de eso. Okay. ¿Sí? Y si lo escuchan en los próximos días, si es que me lo preguntan, sí, les voy a hacer algún live feed o en el story, ahí hablo con ustedes y se los digo. ¿Cómo identificar sus valores? Y en base a sus valores tienen que planear su vida, tienen que planear su tiempo. ¿Por qué? Porque siempre hay que empezar con el fin en mente. ¿Y qué fin más importante que al final de tu vida? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres tener al final de tu vida? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres dar la vuelta y decir que fue tu vida? ¿Sí? Hoy estaba en la clase de español de mi mujer. Ajá. Estamos aquí en Alicante y ella está aprendiendo a hablar español. Y pues la fui a dejar a su clase. Y al salir de la clase hay un señor ya mayor, muy buena persona, que por cierto se llama Mike y es británico. y estábamos hablando y precisamente me dijo, mira, yo lo que he entendido de la vida es esto, que yo estoy muy agradecido de que dé vueltas atrás y vea toda mi vida y diga yo, wow, hice las cosas que quise hacer en base a mis principios. Fui el jefe de mi propio tiempo, aunque nunca necesariamente fui mi propio jefe. Y me dijo algo muy interesante. ¿Por qué? Cuando era joven, trabajaba yo para alguien más. Y cuando ya tenía mis propios negocios, trabajaba yo para mi esposa. Anda. ¿No? Ajá. Y sí, porque uno al final de cuentas trabaja por los seres que más quiere. Sí, ¿no? Es cierto. Por la familia, claro. Por la familia, por supuesto. Y dice, lo que me da gusto es eso, porque yo hablo con otras gentes de mi edad y me dicen, si pudiera tener otros 20 años o regresar 20 años, lo haría muy distinto. No le dedicaría tanto tiempo a una empresa o no le dedicaría tanto tiempo a hacer tantas cosas, sí, sin tener metas en mente a largo plazo. Y dije, mira, curiosamente vamos a hablar de ese tema hoy. Entonces le seguí preguntando. Es importante saber dónde estás hoy, pero es también muy importante saber a dónde quieres llegar. Empieza con el fin en mente, como dice Stephen Covey, ¿no? En su magnífico libro que se los recomiendo muchísimo, uh-huh, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Si en realidad quieren tomar un atajo hacia saber organizar su tiempo, yo les digo, lean ese libro.
Lean ese libro. Yo sé que es básicamente darle importancia y darle un anuncio, digamos, a un libro que no es mío, no me importa, porque es magnífico libro y era un magnífico escritor con una magnífica mente, sí, y una persona estupenda que tuve el privilegio de conocer en varias ocasiones. Sí. Y sinceramente, sigan sus principios, porque son muy buenos. Nos dan unas pautas importantes para saber manejar nuestro tiempo de una manera efectiva. ¿Sí? Y acuérdense de esto, no es lo mismo estar ocupados, ¿sí?, que estar haciendo las cosas correctas. Porque como seres humanos nos hemos vuelto expertos en pretender que estamos ocupados. ¿Sí? Sí. Entonces estamos haciendo cosas y haciendo cosas y haciendo cosas y haciendo cosas, y muchas veces únicamente el 20% de esas cosas son cosas que valen la pena hacer. Sí. ¿Sí? Hay cantidad de gentes que ignoran a sus hijos por estar dedicados después del trabajo y después de la escuela en cosas del trabajo o en cosas de la tele porque tienen que descansar. Perdón, pero ahí lo importante serían los hijos. Pues sí, pero luego llegan cansados y los niños por ahí brincando y ellos se desesperan con los niños, pero pues es que cuando los van a ver, ¿verdad? Porque los llevan temprano a la escuela, luego los recogen ya en la noche casi, ¿no? De la guardería o donde los manden y son pocas las horas. El tiempo que tengas con tus hijos, que sea de calidad. Así es, sí. Sí, es importante. Sí. Si decides pasar tiempo con tus hijos, que sea de calidad. Si no, decides simplemente no pasar el tiempo con ellos, porque si es tiempo de mala calidad, lo único que se van a llevar es un mal ejemplo. No, pues si nada más los vas a estar regañando, pobres niños. No van a querer que llegues a la casa. Aunque ese ya sería un tema para otro programa, ¿no? Claro. Otra ocasión. Sí. Pero es importante dedicarle el tiempo a las cosas que son importantes. Así ¿sí? es. Pon las cosas importantes primero, pero lo importante es lo que es importante para tus valores, para tus principios, para tu vida. Imagínate dónde vas a estar a largo plazo. Y esas cosas son las que te van a dar esa fuerza para continuar y para hacer las cositas que tienes que hacer ahora para llevarte a las cosas más grandes que necesitas lograr en el futuro. Pero necesitas estas herramientas básicas. Número 1, necesitas saber cuáles son tus valores. Sí. Número 2, ponerlos en orden. ¿Sí? Número 3, necesitas una agenda. Ajá. Y necesitas un reloj. ¿Sí? Ajá. Ahora, estamos viendo en la era de la tecnología. Sí. Sinceramente, y se los digo a todos ustedes, Sí. no necesitas un coach que te organice el tiempo. ¿No? Lo único que necesitas es tu teléfono. Porque en tu teléfono tienes tu calendario, tienes tu agenda, tienes tus alarmas y tienes un reloj. Y aparte de eso, puedes hacer las llamadas por si estás llegando tarde o estás llegando temprano. O para arreglar, para ponerte de acuerdo a qué hora te ves con la gente y a qué hora haces las cosas. Sí. Tienes tus correos electrónicos, tienes todas las herramientas y ya te las dieron ahí. Sí, la cosa es que se te junta luego mucho el trabajo y varias cosas que hacer y te ocupas. Entonces, ahora sí, como dice Sofía, ¿no? Andas así de multitask y luego después ni sacas una cosa ni sacas otra. Y es difícil tratar también, incluso en el teléfono, tratar de que todas las cosas, hacer una cosa a la vez. Mucha gente está viendo Facebook al mismo tiempo que contesta un mensaje y al mismo tiempo que ve WhatsApp y luego... Sí. ¿Tú sabes qué hay que hacer? Vamos a ver, otra vez, están demasiado ocupados haciendo demasiadas cosas y no hacen lo más importante. Pensar, piensen así de fácil. A ver, ahora tengo que hacer esto, voy a dejar lo otro a un lado. ¿Por qué? Porque ver Facebook en este momento no es lo más importante. Lo voy a dejar para cuando termine de hacer esto en específico. Y premiate con un poquito de Facebook. Sí. Premiate con un poquito de Instagram.
Premiate con eso, ¿sí? Utilízalo en tu tiempo libre, pero si tienes cosas importantes que hacer, no vas a estar ahí en medio de una conferencia jugando con tu Facebook o con tu Instagram. Por favor, o sea, también cuando estás comiendo algo, aprovecha la comida, no te la pases tomándole fotos. Está bien, tómale la foto para que todo la demás gente diga, bueno, pues eso ya está digerido, ¿va? Pero digo, ¿para qué? No, a mí me da risa que hasta ponen, se van a tomar un café y le toman la foto al café también. Claro, es que ya aquí todo el mundo con la tecnología que tenemos nos creemos los Picassos de la fotografía. Perdón, pero no. Sí, una taza de café es una taza de café y por artística que sea, sigue siendo una taza de café que ya te tomaste, ya te olvidaste de ella. ¿Sí? Pero a ver cuántas gentes le dan un like, dele valor a las cosas importantes en la vida. No cuántos likes le van a dar a tu taza de café de la mañana de ayer. No, pero bueno, es que íbamos a que hay muchas cosas que tienes que hacer, digamos, en el día, ¿no? Y que quieres, como dices tú, hay que poner las prioridades, ¿no? Pero muchas veces, pues no, como que todo te urge, ¿no? Hay veces que como que todo te urge, ay, tengo que hacer, y haces tantito de una cosa y luego tantito de la otra y luego tengo que hacer una llamada o te entra una llamada y va y luego no, que la junta y que todo y luego todo se te va atrasando, ¿o no? Es la manera de hacer tantito aquí, tantito ¿A allá, ti también te pasa? A mí me pasa con los correos electrónicos. También los correos para contestar. Que normalmente, bueno, porque yo me di cuenta que uno de los problemas es que los correos electrónicos llegan a toda hora y en todo momento. Ah, sí. Y entonces puedes interrumpir cualquier actividad para contestar el correo electrónico. Y hace poco empecé a tener la disciplina de poner horas durante el día para contestar los correos. Y si llegan a otro momento, pues ya no los contesto. Hasta que llegue el siguiente momento. Claro. De contestar, pero a mí esa parte es la parte que creo que ha sido más difícil para mí de acomodar mi agenda. Sí, los correos, es que sí, luego llegan muchos. Y hay unos que son muy importantes y otros pues no pueden esperar. Pero la mayoría que son, la mayoría no lo son. La mayoría no lo son. La mayoría no lo son. Como la mayoría del newsfeed de Facebook tampoco es importante. Pero vamos a ver, tienes que poner tus prioridades en orden. Y tienes toda la razón. Los emails vienen a todas las horas y mucha gente, casi todo el mundo que manda un email personal es súper urgente para ellos. Sí. ¿Sí? Casi todos. Entonces, ¿qué pasa? Pon en prioridad tu tiempo. Y precisamente eso. ¿Sabes qué? Yo voy a contestar mis correos electrónicos a tal hora en la mañana y a tal hora en la tarde y punto. 2 veces al día, no te pases. No más de 2 veces, por favor. Porque si lo haces más de 2 veces, es más fácil que se te vaya. Si lo haces 2 veces, con disciplina, a exactamente las mismas horas del día, no se te ocurre hacerlo una tercera. Porque si se te ocurre hacer una tercera, es muy fácil agregar una cuarta, y luego una quinta, y luego ya se te fue todo el cañón. Pues sí. ¿No? No. Y si tienes cosas que hacer, hazlas con intención. Acuérdate de esto. Si estás pensando, puedes actuar con intención. Y tenemos que y poner atención a lo que hacemos, lo que decimos y las consecuencias que tiene. Y siempre lo procuro buscar el punto donde convergen el efecto y la causa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa manera puedo yo centrarme muchísimo más en lo que es importante y dónde están mis prioridades. Mis prioridades están en lo personal, están en vivir mi vida. ¿Sí? Entonces, yo no me dedico tanto a desarrollar como en inglés sería esto. En español se me escapa un poquito la traducción, pero en inglés sería I don't get too busy making a living that I forget to have a life. Oh, wow. ¿Sí? No me ocupo demasiado, ¿cómo se llama? Generando
mis ingresos como para que se me olvide vivir mi vida. Así es, sí. Sí, lo que tú dices, ¿no? Lo que dijiste al principio, ¿no? Primero hay que poner en orden nuestros valores, ¿no? Sí, y después, sencillamente, en serio, se los digo a todos, si necesitan aprender a manejar su tiempo, léanse ese libro de Covey y con su teléfono manéjenselo. No se busquen un coach para manejarles el tiempo. Uh-huh. Es una pérdida de dinero. Y honestamente un buen coach sí que puede hacer eso, pero también un buen coach va a decir: yo prefiero no ayudarte a manejar tu tiempo, porque eso es algo que puedes hacer muy sencillo con las herramientas que te dio ya la tecnología que tienes a la mano con un teléfono, punto. Claro, pero así como tú lo dices, primero tenemos que hacer nuestras prioridades. Primero la salud, la familia, todo lo que son nuestros valores, ¿no? Darles la prioridad. Y ya luego viene todo lo demás. Viene todo lo demás, y eso son fáciles, todo lo demás es fácil de hacer, porque además lo apuntas, agarras tu lista, dices: esto es mi prioridad. Sí, lo metes en tu teléfono, lo agendas, te pones tus alarmitas, ¿sí? Punto. Y todo lo puedes manejar desde tu teléfono. Claro. ¿Sí? Muy bien. Siento que no tenga yo la solución mágica, no tengo una pastilla para que, sabes que, mira, tómate esto y con esto ya vas a tener un tiempo organizado, no. Pero mira, curiosamente, tanto Android como Apple nos dieron esas herramientas y no nos tenemos que tomar ni una pastillita. Sí, cierto. Sí. Aprende a usarlas. Y si necesitas aprender a usarlas, tampoco necesitas contratar a un profesor, un maestro, un coach para hacerlo. Métete a YouTube y busca los tutoriales. Muy sencillo. Claro. Lo difícil es encontrar tus prioridades basadas en tus valores. Identificar tus valores. Ahí sí te digo. Ahí sí, explórate, piensa, entra en la filosofía, explora tu propia mente, analiza tus propios pensamientos y consíguete un coach. Pues sí. Si es necesario. Hay mucho de esto lo puedes hacer tú mismo. Es que fíjate que inclusive digo ahora, pues como los matrimonios trabajan tanto el hombre como la mujer y luego con los niños y todo esto, yo lo que he visto, sobre todo, bueno, con las amigas, las mujeres y todo, que se les complica, ¿no? Con la familia. Ahora, vamos a prioridades. Primero pones a tu familia, a tus hijos, a tu esposo y tu casa, ¿no? Pero pues luego... Ya te voy a interrumpir, porque no, así no. Lo que pasa es esto. ¿Qué es lo que pasa? Ahorita yo creo que es epidémico esto. A ver. Sí, he hablado con tantas mujeres últimamente. Sí, tanto por el programa que tenemos aquí como el programa de Mujeres y Yo en Los Ángeles. En Los Ángeles, sí. Me toca hablar con muchas mujeres. Sí. Y lo que me he dado cuenta es de que muchísimas mujeres que tienen a sus hijos, ¿qué hacen? Que de repente se ponen ellas en segundo plano en todo. ¿Por qué? Porque de repente el hijo es más importante. El hijo es más importante que ella, para ella. El hijo es más importante para el marido que lo que es ella. ¿Sí? El hijo es más importante para el hijo, porque el hijo no sabe más. ¿Sí? El hijo desde chiquititos son muy egoístas, y hasta que crecen y se dan cuenta de lo valiosos que son los padres, no se dan cuenta que el mundo no va alrededor de ellos. Cuando son chiquitos es lo que piensan. Entonces la madre entra en segundo plano siempre, ella misma se pone ahí, y no se trata de eso. Pon tus prioridades en orden. No se trata de ponerte en segundo plano a tu hijo, se trata de elevar a tu hijo al mismo plano donde estás tú, que es el primero. Porque si tú no estás en primer plano, no puedes cuidar de una manera amorosa, cariñosa, afectuosa y efectiva todo esto juntos con otra persona. Entonces busca elevar a tu hijo a tu primer plano y no ponerte atrás del hijo en segundo. Uh-huh. Tienes que darte prioridad tú también, porque si no vas a llegar a frustrarte muchísimo. Claro. Si no vas a llegar a resentir a la pareja,
muchas veces, porque le está haciendo más caso al hijo y al trabajo y a la tele. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y hay veces que al hijo, pero como al hijo se le tiene tanto amor, porque está en primer plano. A ver, espérame. Primero tú. Después elevas a tu hijo a tu mismo plano. Y elevas a tu pareja a tu mismo plano. ¿Sí? Aquí no es de ponerte en segundo plano, nunca jamás de los jamases, por vida de Dios no lo hagas. Claro. Únicamente tienes una vida que te pertenece a ti y únicamente tienes control sobre una cosa y esa es tu mente. Tú no tienes control sobre tu hijo por más que quieras tenerlo. No tienes control sobre tu pareja, no tienes control sobre lo que pasa en la economía. Y tú puedes gritarle a la situación, pero la situación no es un ser viviente. La situación no le importa. Si le gritas, no le importa. ¿Sí? No te bajes de nivel, siempre déjate en primer nivel y eleva a la gente que más quieres a tu nivel. Por favor, haz eso. Porque si haces eso, estás impulsando con amor a tu hijo. Claro, no con sacrificio. Sí, no te estás martirizando. Exacto. Para tratar de elevarlo por encima de ti. Sí, sí. Sí, sí, vamos bueno, a ver, pues, carga sí. una maleta muy pesada. Ajá. Carga una maleta muy pesada con una mano, Pues no. con una mano por encima de la cabeza. No, pues no. A ver, ¿qué tan fácil va a ser eso? Pues Pero no. si nada más la recoges, la altas, la levantas del suelo y vas ahí con las rueditas, qué facilito es, ¿no? Sí. No es tan difícil elevar a la gente a tu nivel de importancia, pero sí que es difícil volver a elevarte una vez que te bajaste. Ay, qué duro, ¿no? Eso. Eso sí está duro. Sí, sí es cierto, que totalmente. Sí, es que pues será cuestión cultural o pienso yo, ¿no? También que muchas de las mujeres latinas pues se sacrifican totalmente por los hijos y por el esposo y tal, y ellas sí se ponen en el último lugar, pero al final ellas mismas dicen, es que le dicen a los hijos, es que yo me sacrifiqué por ti, pero el hijo le dice, bueno, pero yo no te lo pedí. No es cuestión cultural, y quiero dejar eso bastante claro, no es cuestión cultural. ¿Qué es? Porque una de mis amigas más queridas es húngara y está viviendo precisamente esa situación en este momento. Ah, ya ves. ¿Sí? Y es húngara y no tiene nada que ver. ¿Sí? De hecho, en Rusia son muy así. Yo lo veo con mi familia rusa. Pues es cuestión de género, entonces somos todas las mujeres que... No, tampoco todas, es cuestión no, de no género, todas. vamos. Es cuestión de cómo funciona esta sociedad y esta civilización. Y basta, ya basta. No simplemente porque hay algo que funcione ahorita, significa que es lo correcto y que se debe quedar así. No. Hay veces que funciona, pero hay que cambiarlo. Por favor, y eso hay que cambiarlo. Porque tú vales mucho. Claro. Sí, tú vales mucho y tienes que saberlo. Y estoy hablándole a todos ustedes. Tú vales mucho y tienes que saberlo. Tú vales lo que... Eres lo más valioso en este mundo para ti. Pues sí, o sea, tienes que valorarte y darte cuenta que la vida es esta, que no hay más vidas, bueno, hasta donde tenemos la conciencia, nosotros sabemos que es esta vida y si no haces o por ti lo que tú deseas en esta vida, pues ¿cuándo? ¿No? Pues sí. Y por eso, a ver, estos temas y algunas cosas un poco más controversiales que no puedo yo hablar mucho Okay. en la radio, Ajá. las vamos a ver. Nada más métanse, en serio, hagan eso. Ok. Váyanse a Instagram. Instagram, Inteligencia Emocional Ya. Ok. Así de fácil, Inteligencia Emocional Ya. Ok. Síganme. Si me mandan un mensaje, los agrego al grupo privado, Perfecto. que es de invitación únicamente. Oye. De invitación únicamente. También danos tu Facebook y tus redes sociales para que te contacten. Pues así de fácil. Inteligencia Emocional Ya. Ajá. O simplemente hagan cualquier comentario con el hashtag Inteligencia Emocional Ya. Ajá. ¿Sí? Y en Facebook me pueden localizar como Coach Peter Jansen. Así de fácil. Coach Peter Jansen.
Punto. Ok. Esas son las únicas dos que estoy utilizando ahorita porque estoy rediseñando el canal de YouTube porque lo voy a hacer en español. Ok, perfecto, Pete. Bueno, pues muchísimas gracias, Pete. De verdad, te agradecemos estos consejos que nos has dado. Y te esperamos para la semana entrante con un tema que ya nos irás diciendo cuál va a ser, ¿no? Bueno, excelente. Bueno, que tengan una semana muy, muy, muy bonita. Ajá. Organicen sus valores y acuérdense, sumamente importante, lo más importante ahorita en este momento, Sí. inteligencia emocional ya. Ok, bueno, muy bien amigos. Bueno, Pete, muchas gracias. Que tengas un excelente fin de semana. Mañana es viernes, así que nos vemos el otro jueves. Adiós. Hasta el otro jueves, hasta luego, bye. Bye. Amigos, vamos a un pequeño corte y regresamos en Abriendo Puertas con Emma Alonso, la voz de Latinoamérica en el mundo por extramedia1.com desde Londres, Inglaterra. Vamos a un corte. Crean que es. Quiere decir que tenemos que ser conscientes. Y eso es lo importante del coaching. Pero la patada de la suerte. Abriendo Puertas, la voz de Latinoamérica en el Reino Unido. Amigos, pues ya estamos de regreso aquí en Abriendo Puertas con Emma Alonso y ya saben que tenemos a nuestra querida Ivette Allen que nos va a dar aquí algunos mensajitos y tal. Hola Ivette, ¿ahí estás? Hola Ivette. A ver. Varios, muchos mensajes. Ah, Taina Cele, que se alegra mucho de que ya estés recuperada. Ay, muchas gracias, qué linda, un beso. Siempre ella nos escucha. Sí. Muchas gracias. Berta Carrillo manda saludos desde México para todo el staff y felicita el programa. Qué linda, Berta, muchas gracias. Cecilia Woods nos saluda desde Belfast, Irlanda. Y Santiago Suárez le manda muchísimos saludos a nuestra querida invitada, la doctora Coliñón. Y espera ya con muchas ganas su tema. Ay, sí, nosotros también vamos a entrar al tema, ya no tardamos. Es una pena que ahorita por Facebook no se oiga bien, pero conéctense a la radio. En la radio sí se oye perfectamente bien, ¿verdad, Ivette? Sí, la radio se escucha ya muy bien. Los que alcancen a escuchar, porque en Facebook se escucha muy bajito y con interferencia, ya les puse ahí el link para que puedan venirse a escucharnos por extramedia1.com. Ok, perfecto. Pues estoy tratando a ver si muevo algún cablecito, pero pues no. La verdad es que tengo que ver con los técnicos a ver qué pasa con Facebook. Porque en el programa anterior también nos dijeron que se había caído Facebook. ¿Quién sabe qué pasa? ¿Ok? Bueno. Ok. Entonces, pues tengo muchos saludos, pero ¿tienes tiempo ahorita o te los comento en el siguiente enlace? No, pues mándanoslos y aquí tengo más que también te voy a mandar. Saludos, sí, de verdad, se me pasó mandármelos ahí, ¿ves? Y aquí tengo, no te miento, aquí va a ver Sofía todos los que tengo. Wow, sí son muchos. Mira, todos ellos, tengo un montón. Claro, y más de que muchísima gente estaba muy al pendiente de cómo estabas, preguntándose de tu salud. Ay, Y pues muy contentos todos de que ya por fin estés de regreso, recuperada y al 100%. Gracias a todos ustedes, queridos amigos. Ya saben que somos una gran familia, que sobre todo de gente que todos los que vivimos en el exterior, que vivimos fuera de nuestros países y tal, pues nos unimos mucho, ¿verdad? Y también nuestros amigos que nos escuchan en México, pues oye, estoy sorprendida, nos oyen de varios estados, nos oyen de ya la Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Aguascalientes, tan hermoso que está la feria de Aguascalientes ahorita. Ay, sí, así que aprovecho para invitar a los que nos están oyendo y viven en México o que planean ir de vacaciones en estos días, dense una vuelta por Aguascalientes porque está su feria.
La feria de San Marcos, que dicen que es una belleza esa feria. Nunca he ido. No, yo tampoco. Pues Creo que tenemos que ir. Bueno, Sofía. tiene propósito del año que entra ir a la Feria de San Marcos en abril. Ay, oye, sí, hay que ir, hay que ir. hay que organizar un viaje entre todos. Exactamente. Ándale, como un tour, Ándale. como un... Irnos- Pues Emma, tú eres la experta en eso. Ah, pues sí, soy agente de viajes. Ya hasta se me acabó el Ya no te acordabas. No, cómo no, y Aguascalientes es un destino turístico maravilloso y además no es nada caro. Y además en la Feria de San Marcos muchos de los espectáculos son gratis y van Sí. artistas muy conocidos. Y yo lo que quiero es ir al Palenque, a la pelea de gallos. Yo sí tengo ganas, me gusta ver la pelea de gallos. Van a decir que qué mala, pero luego sí es que es emocionante ver cómo están todas. Sí, sabes que hay de todo. Hay, o sea, cultural, o sea, en el teatro muchas obras, conciertos gratuitos, conciertos de paga. Para los niños está la exposición ganadera enorme, está obviamente los juegos mecánicos, o sea, tienes para todos los gustos. Claro. Entonces puedes ir en la mañana con los niños, hacer una actividad con niños, después ya los dejas dormidos y te puedes ir tú en la noche. Hay restaurantes, hay clubs, hay hasta casino, un casino muy grande. No, ¿Cómo pues, ves? Vamos, dale, vamos. La parte del casino siempre es interesante. Sí, ya estamos Sofía y yo aquí tomando nota. Ay, muy bien, Ivette, pues muchas gracias. Nos comunicamos contigo en un rato más porque ya vamos a entrar de lleno con nuestro tema, con nuestra invitada estrella, con Sofía. Claro que sí. Sale, ok, gracias, Ivette. Hasta el rato. Hasta el rato. Pues amigos, déjenme decirles que tenemos aquí a una eminencia. Para mí es una eminencia, mi querida Sofía. Ella es una persona muy sencilla, muy hermosa físicamente, interiormente también es lindísima. Y bueno, pues ella es doctora en ciencias políticas en el UCL. Exactamente. UCL. En UCL estudió ahí su doctorado y pues ahora ahí se la andan peleando, que se la quieren llevar a Pues muchas ahora partes. ya estoy en Royal Holloway, University of London, trabajando ahí, desde ahí. ¡Ay, qué buena noticia! Ya es catedrática aquí nuestra querida amiga. Exactamente. Ay, pues muchas felicidades, Sofía, de verdad. Oye, Sofía, bueno, pues nos traes un tema maravilloso que nosotros estamos muy interesados, sobre todo todos los que vivimos fuera de nuestro país y que podemos participar con nuestro voto para elecciones presidenciales. Y no sé si también sea para poder votar por del Congreso, o no lo sé, ya nos lo dirás, pero esto ya se hace en varios países y últimamente, bueno, como nuestro programa está dedicado a la gente de habla hispana, pues hemos estado en contacto con Ecuador y con Chile y todos ellos pueden ya votar también desde los países donde estén en el exterior, ¿no? Y México, obviamente, podemos hacerlo. A ver, platícanos sobre esto, por favor. Pues mira, te platico un poco. Bueno, el tema que tengo preparado para hoy es un tema muy interesante, pero no quería, porque es sobre las elecciones en México en el 2018. Así es. Estas elecciones que están a punto de pasar el 1 de julio. Sin embargo, no me gustaría que nuestros amigos que te escuchan y no son mexicanos sientan que para nada es un tema que les concierne o que ya es momento de dejar de escuchar, porque en realidad lo que voy a platicar son sobre, bueno, voy a abrir mi plática comentando un poco sobre las propuestas acerca de los candidatos, qué es lo que cada uno está mencionando, qué es exactamente lo que está en juego en estas elecciones, qué implicaciones tiene para los mexicanos que vivimos en el extranjero. Pero después me gustaría pasar a, bueno, como politólogos o como personas que estudian la política, nosotros lo que hacemos es crear diferentes modelos que explican el comportamiento de los votantes. Estos son modelos de opinión pública que, basados en ciertas características de la persona, pueden prevenir
predecir, con mayor o menor confianza por quién o cuál es la probabilidad de que cierto individuo vote por cierto candidato. Normalmente esos modelos se utilizan a posteriori, es decir, nosotros vemos los resultados de las elecciones y con esos datos intentamos ver y evaluar cuáles son las características de los individuos que, por ejemplo, los hacen más probables votar por un candidato de derecha o de izquierda. Claro. Sin embargo, esos mismos modelos también se pueden aplicar para definir, o yo lo que busqué son los modelos que son menos teóricos y más aplicables, sí, para poder definir por quién votar. Es decir, cómo podemos preguntarnos a nosotros en toda la marea y la vorágine de información, sí, por quién me gustaría más votar. Si estamos confundidos, si de repente no tenemos muy clara la idea, lo que traigo es un modelo para ayudar una serie de modelos para ayudar a razonar el voto. Claro, maravilloso. Y eso, por supuesto, todos ellos se pueden aplicar a elecciones en México, en Estados Unidos, en el Reino Unido, Chile, en cualquier lugar donde nuestros amigos estén o tengan la oportunidad de votar. Pueden siempre utilizar alguno de estos modelos para razonar su voto, para crear ese marco para poder razonar el voto. Ah, qué bueno, eso es muy valioso, la verdad, porque es lo que necesitan los votantes, razonar su voto. Sí. Exactamente. Entonces, antes de abrir esta plática, me gustaría decir que yo no tengo ninguna afiliación partidista y dejarlo como muy claro. En realidad, no soy una persona afiliada a ningún partido, no tengo particular interés en que gane ninguno de los candidatos que están en este momento contendiendo. Mi familia no está afiliada a ningún partido, es decir, yo me considero una votante independiente y neutral. Por supuesto que como persona individual tengo mis preferencias y tengo las cosas que yo considero que a mí me gustaría que pasaran en un futuro. Sin embargo, la plática hoy no está orientada para nada, y me gustaría de verdad reiterar esto, sí, en tratar de convencer a nadie para votar por nadie. Determinado candidato. Exactamente. Entonces, claro, sí, cualquier persona es libre de votar por quien quiera, y yo lo que digo es vote por quien quieras, pero votar de forma razonada. No votar en México no es la opción. Este también es otro tema que me gustaría comentar. Actualmente, se circula mucho en las redes sociales y en los periódicos la opción de no votar, y cómo, si uno se siente cansado y harto del sistema político en México, cómo podría emitir un acto de protesta no votando. Me gustaría decirle a nuestros amigos que nos escuchan que eso en un sistema electoral como el mexicano no es opción. Así es. Y no es opción porque nosotros no tenemos un sistema como el francés que tenga segunda vuelta. Si no, tenemos un sistema que se llama el ganador lleva todo, o winner takes all, que quiere decir que en realidad el candidato que tenga el mayor número de votos será quien gane, aunque ese candidato gane con 20% de los votos totales. Entonces, la Constitución y el reglamento electoral y la ley electoral no consideran ninguna provisión del sobre el margen de victoria que el candidato tenga que tener. Entonces, en las elecciones pasadas hemos observado cómo ciertos candidatos ganan con poco margen de victoria, sí, muy poco, y eso sí, se traduce en problemas de gobernabilidad en el país. Y también hemos observado cómo cuando no hay, o tenemos problemas para que la gente salga a votar, y sí, en inglés se llama turnout, pero para que la gente en verdad vaya a las casillas y emita su voto, eso también se traduce en ciertos problemas de representatividad y legitimidad. Sin embargo, como mencionaba antes, la Constitución no tiene ninguna provisión al respecto, es decir, que si 30 votantes salen a la calle y votan, la elección se define con esos 30 votantes. Votantes, sí, no es como lo hicieron, sí, como en Francia, como lo hicieron también en países latinoamericanos, ¿no? En Ecuador también. Todo exactamente, eso. Entonces, como no tenemos esa segunda vuelta, ni tampoco ninguna provisión en la Constitución que diga que el candidato ganador tiene que tener 50% o más de los votos, entonces realmente no votar o anular el voto no tiene ninguna consecuencia para nada, o sea, no emite ningún mensaje. Pues si la gente lo quiere pensar como propuesta, pues bueno, pero en realidad un voto no emitido no manda mensajes al sistema tampoco. Lo que sí es que lo que sí manda mensajes al sistema y al sistema político y al sistema de partidos mexicano es no votar por los mismos candidatos siempre, por ejemplo, o votar de forma estratégica. Y antes,
otro tema importante que mencionar es que se discute muchísimo acerca de la campaña presidencial, porque esa es la campaña más importante tal vez. Claro. ¿No? Creemos que está muy en juego la dirección del país cuando se vota por el Ejecutivo Federal. Claro. Sin embargo, es importante no olvidar que también hay que razonar el voto sobre senadores, diputados y actualmente también se contienden por 8 gubernaturas, el jefe de gobierno y otros varios funcionarios, varios cargos locales también, como ayuntamientos, etcétera. Sí, presidentes municipales. Exactamente. Y todo esto, sí, así. Entonces, todos estos cargos tienen que ver, por supuesto, que el candidato es importante, pero también uno tiene que pensar en términos del candidato y el partido por el que va a votar. Y invito a los radioescuchas que por favor vayan a la página del INE, y es posible en la página del INE descargar las propuestas que cada uno de los partidos presentó al INE. Por supuesto que, los 3 punteros, los 3 candidatos principales van en coalición. Les invito también a no solamente leer las propuestas del partido mayor de la coalición, sino leer las propuestas de los otros partidos de la coalición, que se llaman partidos nicho, porque son partidos chiquitos, que lo que hacen es básicamente tener una función de moderación del partido principal de la coalición, pero tenemos que recordar que esas coaliciones se convertirán después en coaliciones que gobiernan. Es decir, si nosotros queremos, si digamos que la coalición Juntos Haremos Historia, que es la que lidera Andrés Manuel López Obrador, se convierte en la coalición ganadora, no hay que olvidar que esa coalición está formada por Morena, el PT y el Partido Encuentro Social. Entonces no hay que olvidar que esos partidos, aunque se vean como pequeños, en la coalición sí tienen una función. Claro. Entonces, hay estados que eligen el gobernador, que serían Chiapas, la Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Y en esos estados, no voy a entrar a detalle en las elecciones en cada uno porque sería muy difícil, pero nos tomaría muchísimo tiempo. Sí, nos toma mucho tiempo. Sí. Pero una cosa que hay que reflexionar es acerca de lo que la generación de mis papás tal vez llamaban voto cruzado, y nosotros todavía lo seguimos como es una característica muy específica mexicana, y es un fenómeno que pasa en sistemas presidenciales como el de México. Por ejemplo, que yo puedo votar para un partido por el Ejecutivo, así, y por otro partido para el Legislativo. Así es. Y eso lo que genera es un legislativo que está dominado por partidos diferentes o por un partido diferente del partido del presidente. Esto es una característica de los sistemas presidenciales que no pasa en sistemas parlamentarios como el del Reino Unido, donde en realidad el jefe del Ejecutivo sale directo desde el Parlamento. Así es. Para nosotros son 2 elecciones diferentes, lo cual quiere decir que tenemos 2 mandatos diferentes. Cuando el Congreso, antes de la transición a la democracia en el 2000, el voto cruzado era una forma también de generar candados y contrapesos para el presidente. Pluralidad, ¿no? Sin embargo, tiene esa parte muy positiva, que es generar candados y contrapesos para que el presidente, digamos que para que las propuestas se moderen, pero por otra parte también cuando es difícil generar consenso dentro del legislativo, lo mismo puede generar también que haya parálisis en el Congreso. Claro. Y que muchas de las propuestas no puedan pasar. Así es. Entonces, cuando se razona el voto y cuando uno piensa exactamente qué quiere, tenemos que pensar que no solamente la presidencia está en juego, sino intentar pensar en cómo vamos a emitir un voto para los demás cargos federales. A nivel local, en los estados que se eligen gobernador, podemos también pensar en términos de si queremos que el mismo partido gobierne en los 2 niveles, o si nos gustaría tener un partido diferente que gobierne el estado, diferente a aquel partido que va a gobernar toda la federación. Gracias. Entonces, esas son importantes consideraciones. En cuanto a las propuestas, me gustaría mencionar que las propuestas que voy a mencionar ahorita no son exhaustivas, no son para nada todas las propuestas de los candidatos y la coalición, porque otra vez no tendríamos suficiente tiempo para verlas todas. Olvídate que yo creo que solo una y ni eso. Sí, sería complicado, pero lo que tengo son alguna selección de propuestas que salieron de los manifiestos y las plataformas que los partidos le dieron al INE. Bueno, te voy a interrumpir tantito, nada más tengo unas duditas por aquí. Cuando estamos viviendo en el extranjero, podemos votar por el presidente,
Pero también se puede votar por gobernador, se puede votar por diputados, se puede votar por senadores. Se puede votar por los cargos federales, pero por todos los cargos que están a nivel federal. A nivel federal. A nivel lo estatal, depende. Hay dos formas en las cuales uno puede estar registrado como votante en el extranjero. Uno es como votante en el extranjero con residencia en el extranjero, es decir, cuando tu credencial electoral ya es emitida en el extranjero. Okay. En ese caso, uno ya no tiene ninguna residencia en ningún estado, por lo tanto no puede votar por gobernador o ningún cargo local. Muy bien. Sin embargo, cuando la credencial electoral todavía está vigente y uno está registrado como votante en el extranjero, pero con domicilio nacional, que es por ejemplo mi caso, ajá, entonces la credencial sigue vigente y quiere decir que yo puedo todavía, yo todavía estoy registrada en Jalisco, por ejemplo, que quiere decir que podría votar a nivel federal, pero también a nivel local. Entonces todavía tengo algo que decir. A nivel estatal. A nivel estatal. Muy bien. Ha circulado también algunas dudas acerca de cuándo van a llegar las boletas, porque hay que recordar que el proceso apenas llevamos 2 elecciones donde los votantes en el extranjero podemos participar. Sí. Es importante y era importante garantizar este derecho a los mexicanos que están en el exterior, no solamente porque a nivel mundial es ya una tendencia y es un hecho que la mayoría de los partidos lo hacen, sino también porque la mayoría de los mexicanos sigue teniendo relaciones y vínculos importantes con México. Por ejemplo, en el caso de los mexicanos en Estados Unidos, sí, mucho del vínculo viene a través de remesas y porque la relación bilateral o las relaciones exteriores de México también competen a quienes vivimos en el extranjero. Compete porque afecta a quienes vivimos en el extranjero. Han circulado muchas dudas acerca de las boletas, si ya se repartieron las boletas, porque tengo entendido que en un principio el entendimiento era que las boletas iban a llegar alrededor de abril. Sin embargo, no se preocupen, a nadie le han llegado. No es como que a nadie en el Reino Unido le han llegado. Y apenas hasta el 5 de abril todavía se seguían respondiendo inconsistencias en las credenciales. Es decir, a quienes tuvieron la experiencia de presentar su tarjeta o de registrarse como votante en el exterior, sí, en algún momento llegaron notificaciones o uno tenía que buscar acerca de si el proceso estaba completo y si realmente el registro había sido exitoso. Esto es porque en muchos casos no se faltaban las firmas. Entonces, hasta el 5 de abril todavía se dio de plazo para los mexicanos en el extranjero para registrar o solventar algunas inconsistencias. Entonces, siendo como justos, no se puede pensar que en 15 días lleguen. Sí. Entonces, eso es por esta parte. Me gustaría mencionar que las propuestas que voy a mencionar a continuación son solamente una selección aleatoria de las propuestas que se incluyen en el manifiesto. Okay. Pueden perfectamente consultar el manifiesto en la página del INE. Es bastante fácil acceder. Otra vez les recomiendo no solamente consultar el manifiesto de los partidos grandes, sino también, y las plataformas de los partidos grandes, sino también de los partidos chiquitos que forman parte de la coalición. También ahora tenemos candidatos independientes. Y de los candidatos independientes. Y también ahí hay propuestas. Ya empezaron las campañas. Ya empezaron. Entonces ya hay la propuesta de todos, incluyendo a los independientes. Sí, hoy no voy a hablar sobre los independientes. No, está bien. Nada más para dejarlo muy claro. Hasta ahí vamos a llegar. Solamente hablar de los 3 principales partidos. Claro. Voy a empezar con Ricardo Anaya, que está él es el líder de la coalición entre el PAN y el PRD y Movimiento Ciudadano, titulada por México al Frente. Y algunas de sus propuestas son hacer obligatoria la declaración patrimonial para todos los candidatos, dar muerte civil a empresas y funcionarios culpables de corrupción. ¿Esto qué quiere decir? Muerte civil es un término que suena muy duro, pero básicamente quiere decir que empresas y funcionarios que sean culpables de corrupción no podrían competir en el futuro y desaparecerían de la vida civil. Otorgar un salario mínimo suficiente, que es una de las propuestas que sigue también una corriente internacional importante. Ay, sí, porque el salario mínimo es de 80 pesos. Sí, un salario mínimo suficiente y una renta básica universal. Y la renta básica universal también, otra vez, es una de esas propuestas que están teniendo auge en varios países del mundo, que quiere decir que todos los ciudadanos tengan acceso a un ingreso mínimo solo por ser ciudadanos. Y
mucho de cómo se ha enmarcado la discusión es que en esta época donde más y mayor, cada vez más labor está automatizada y podemos predecir predecir. que en un futuro la mano de obra será cada vez menos necesitada porque bueno, ya los procesos son automatizados. Entonces se le otorga una renta básica universal a todos. Esto no quiere decir para nada que la gente deje de trabajar, que no, o que se fomente el desempleo, sino simplemente es una provisión para estos casos. También en materia de relaciones exteriores se propone dar más recursos a embajadas y redefinir la relación con Estados Unidos, y de forma muy interesante menciona explícitamente en la plataforma el realizar e implementar acciones para regularizar a los Dreamers en Estados Unidos, es decir, aquellos niños que fueron llevados a Estados Unidos cuando todavía eran menores de edad y que se encuentran actualmente protegidos por lo que se conoce como DACA, y que realmente son parte, o a mi entender, ahorita son exactamente lo que podríamos pensar que es un secuestro en materia de política, porque prácticamente sus derechos están ahí, son importantes, es un asunto que hay que solventar. Sin embargo, se han vuelto tan controversiales que es difícil avanzar en esa dirección, y muchos de los avances en materia de política en Estados Unidos están siendo actualmente problematizados en términos de pues si me das te doy, y los Dreamers están siendo parte de la discusión. Sí, no está difícil. En cuanto a Andrés Manuel López Obrador, perdón, pero ¿qué está? No, ahí no menciona Anaya nada de seguridad ni nada, ¿verdad? Sí, Anaya menciona varias cosas en temas de seguridad y anticorrupción. Una de las cosas es que él dice es fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, y en materia de seguridad incrementar sueldos y bueno, diferentes cosas. Ok. Oye, una preguntita. A mí, si analiza uno las coaliciones, no las ves muy coherentes. No, nada. La verdad, nada coherentes, porque está el PAN, que es totalmente derecha, con el PRD, que es totalmente de izquierda. Ahora, no solamente está el PRD. Mencionaste otros dos, ¿no? ¿O es uno más? No, el PRD y el PAN y Movimiento Ciudadano. O sea, la coalición se llama Movimiento Ciudadano. No, Movimiento Ciudadano es otro partido, entonces es otro partido. Sí. Uy, sí, no me lo sabía. ¿Y ese qué tendencia tiene? Es de izquierda, y de hecho podría yo mencionar orgullosamente que, bueno, ¿qué? De Jalisco para el mundo. De Jalisco. No es cierto, porque no estoy tan segura de que empezó en Jalisco, la verdad. Bueno. Yo solamente siento que. Pero en Jalisco es un partido que creció muy rápido, por eso decía el chiste de Jalisco para el mundo. Pero en Jalisco es un partido que creció de forma muy rápido en los pasados tal vez 6 años. Se ha convertido en un partido importante, y al menos en Jalisco, en las elecciones subnacionales, es un partido que podríamos hablar que es la tercera potencia, a lo mejor en el estado. En el estado, pero es de izquierda. Sí. O sea, estamos hablando que la coalición es del PAN, PRD y este otro partido no es nada coherente, ¿no? Digo, porque en muchas de las acciones que se tomaron y decisiones y tal, el PAN estaba en contra, el PRD estaba a favor y viceversa, ¿no? Ahora no sé cómo se van a poner de acuerdo, pero bueno, digo, así son las cosas, y vamos a ver cómo llegará a funcionar, pero no se me hace coherente. Ni modo. El tema de las coaliciones es muy interesante, porque ciertamente las coaliciones se forman en base a ideología, es un componente importante. O sea, por una parte tienes la parte pragmática, que son alianzas políticas, pero por otra parte la cuestión de ideología. Es importante, por lo que yo mencionaba, que es importante también ver a los partidos chiquitos, es porque cuando se forma una coalición hay negociaciones acerca de qué te doy y qué me das. Así es. Por ejemplo, en el caso del PAN y el PRD, podríamos suponer, por ejemplo, que el PRD funcionaría como una forma de moderar al PAN. Y entonces, donde a lo mejor las cuestiones económicas avancen de forma que es mucho más alineada con los objetivos del PAN, que a lo mejor serían políticas de libre mercado.
Sin embargo, puede ser que en tema de desarrollo social encontremos que sean políticas tal vez más liberales de lo que se esperaría. Es decir, realmente cuando se establecen las coaliciones, los partidos negocian cuáles son sus no negociables y cuáles son sus sí negociables, y en qué cosas se pueden poner de acuerdo. Lo que es interesante sería poder pensar en un futuro cómo esa coalición se vería como gobierno. Eso. Voy a mencionar un ejemplo que a mí me parece, hablando de lo que mencionas tú sobre las coaliciones que se escuchan muy raras. Sí, el caso de Morena con el PT y el PES. Sí. Brevemente, algunas de las propuestas de la coalición es, en concreto que están en el manifiesto de Morena, es cancelar el nuevo aeropuerto, aunque es un poco difícil saber exactamente si sería cancelar o reevaluar o qué le pasaría al nuevo aeropuerto. Pero también ellos proponen eliminar el fuero del presidente, la autonomía de órganos de combate a la corrupción, la descentralización de algunas de las dependencias y secretarías, renovar las refinerías que existen y construir 2 más, darle trabajo y o escuela a los ninis, bueno, aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan, que sean gratuitas y con algún tipo de salario. Claro. Y bueno, por curiosidad, cuando yo empecé a leer la plataforma, una cosa que me llamó la atención por algunas noticias que empezaron a generar y a circular en los medios de comunicación, que fue la parte de los derechos de ciertos grupos. En concreto, yo estaba interesada en saber acerca de las propuestas de matrimonio de personas del mismo sexo. Sí. Y estaba interesada pues sí, en saber cómo qué había pasado, porque es de los temas que, si bien todos los partidos sorprendentemente están callados, creo que en el único que se había cuestionado era acerca de la posición específica de esta coalición de Juntos Haremos Historia al respecto. Entonces, primero, al leer el manifiesto de Morena, empecé a tratar de encontrar si había alguna provisión. No la encontré. Y entonces empecé a revisar los manifiestos de los partidos chiquitos, del PT y del PES. El PES es un partido relativamente desconocido por los mexicanos, es el Partido Encuentro Social. Vamos. Y este partido sí tiene visiones muy claras acerca de ese tipo de derechos. Entonces, por ejemplo, la propuesta del PES es crear un instituto de la familia, y la familia definida como la unión entre hombre y mujer, y muy claramente establecen el no al aborto, es decir, es un partido conservador. Sí. Es interesante que hacer un partido muy conservador esté alineado con un partido como Morena, pero eso puede explicar, cuando mencionaba yo, cuando se realiza el consenso, puede explicar que Morena haya sido objetivamente ambiguo sobre ciertos derechos sociales, un poco para no entrar en conflicto con su compañero de coalición, que es el PES. Entonces podríamos imaginar que de gobernar, pues tiene que haber concesiones al respecto. Claro. Es decir, es poco probable que avancemos en este sentido. Vamos a ver. La verdad es que fue interesante porque en realidad leer a los partidos chiquitos es algo que a mí me parece fascinante. En general siempre me ha gustado. No quiere decir que como objeto de estudio, no quiere decir que particularmente a mí me guste el PES o que vaya acerca de, ¿no? O que comulgue con algunas de sus propuestas. De hecho, más bien no. Pero pues sí, es que también en particular con el PES, ¿no? O sea, yo no creo que esas son mis creencias particulares, pero como partidos chicos a mí me parece que es poco estudiado el efecto y la influencia que tienen en gobierno y en las campañas. Entonces me parece que como objeto de estudio son partidos fascinantes. Ustedes podrán pensar si les gustan o no, o si creen en la coalición o no. Bueno, ¿y el PRI con quién está? El PRI va con el Partido Verde Ecologista de México. Bueno. Y la coalición se llama Coalición Todos por México, y el candidato es José Antonio Meade. Brevemente, para mencionar, algunas de sus propuestas es igualar salarios a hombres y mujeres, el otorgar seguro social a trabajadoras domésticas, impulsar el uso de energía limpia en hogares mexicanos, dar créditos a la palabra mujeres, otorgar guarderías de tiempo completo, cobertura universal a nivel preparatoria y vincular los programas de estudio a las áreas con mayor demanda laboral. Este sería básicamente su estrategia de combate al desempleo. Ajá. Y en cuanto a seguridad, propone combatir el tráfico de armas. Bueno,
menciono estos 3 grupos de propuestas. En realidad, como mencioné antes, es una selección un poco aleatoria acerca de qué propuestas se mencionan en el manifiesto. Los invito realmente a revisarlos y leerlos detenidamente. Otra vez, no solo los de los partidos grandes, sino también revisar los partidos chicos y ver exactamente dónde los partidos chicos podrían encajar en esta coalición. Y entonces me gustaría pasar, si estás de acuerdo, a diferentes modelos de cómo podemos evaluar por quién votar. Ahora que ya mencioné las propuestas y cada quien tiene en su cabeza si les gustaron, si no les gustaron, si consideran que son importantes o no, brevemente voy a mencionar tres modelos. El primer modelo lo que nos dice es que el votante se debe de preguntar cómo estaba la situación económica pasada y entonces evaluar realmente durante estos 6 años si la situación económica está mejor o está peor. Y aquí hay 2 tendencias en la literatura, una que dice que los votantes en realidad son egoístas y sí, que son egoístas y solamente se preocupan acerca de su situación personal. Entonces ahí nos debemos de preguntar si mi situación personal económica en estos 6 años ha mejorado o empeorado. Otra corriente de la literatura lo que dice es que no, los votantes en realidad son no egoístas, pero se preocupan por cuestiones sociales, en cuyo caso habría que preguntarse si la situación económica del país en general ha mejorado o ha empeorado en los siguientes 6 años. Si se considera que la situación económica ha empeorado, entonces teóricamente no deberíamos de votar por el partido que es el partido del incumbente, es decir, el partido que está ahorita en el Ejecutivo, sino votar por algún partido de oposición. Ese es un modelo. Hay otro modelo que lo que dice es que en realidad tenemos que preocuparnos por cómo vemos la situación a futuro. Y es esa situación económica a futuro. ¿Qué eventos? Bueno, brevemente tengo también que completar el primer modelo, que lo que dice es que también puede uno ser prospectivo y entonces pensar como prospectivamente hacia el futuro, si creemos que la situación va a mejorar o empeorar, que esto es básicamente lo que toma en cuenta el segundo modelo. Es decir, sentarnos, relajarnos, tomarnos un cafecito y pensar con imaginación qué eventos creo que ocurrirán en los siguientes 6 años. Creo que va a ocurrir, por ejemplo, que Estados Unidos se salga del Tratado de Libre Comercio o no. Creo, por ejemplo, que el precio del petróleo va a caer o no. Creo que la situación social va a mejorar o no, que la economía va a mejorar o no. Es decir, es un votante prospectivo y entonces lo que vemos es hacia el futuro qué creemos que va a pasar. Y entonces lo que nos preguntamos es qué partido creo que sea mejor y más capaz de lidiar con esa situación que yo preveo en el futuro. Y aquí yo invito a los radioescuchas a hacer 3 escenarios, nada más, como pensar en 3 escenarios, es decir, en materia de economía, ¿qué creo que pase? O sea, preveo una crisis como la del 2008, ¿qué preveo que pueda pasar? En un ejercicio de imaginación. En materia de seguridad, ¿qué preveo que podría pasar? En materia de por ejemplo, relaciones exteriores, ¿qué preveo que podría pasar? Y entonces, basados en esas predicciones, piensen después, otra vez, otro cafecito, el segundo de la mañana siempre es muy bueno, y entonces con otro cafecito pensar qué partido o qué coalición, o sea, dejar de pensar en particular en qué partido, sino en qué coalición yo creo que sería más capaz de lidiar con esa situación. ¿Es la coalición al Frente por México? ¿Es la coalición Juntos Haremos Historia? ¿O la coalición Todos por México? ¿Cuál creo que sería la mejor coalición para lidiar con eso? Otra vez pensando sí en el candidato, pero también en los partidos que conforman la coalición. Claro. Porque esos partidos que conforman la coalición al final se van a sentar en el Congreso. Y aquí es lo que quiero ligar es con mi primer comentario acerca de si queremos congresos, un congreso que sea mayoritariamente de otro partido o del mismo partido. Esa coalición se va a sentar en el Congreso, esa es la coalición que va a negociar acuerdos y las coaliciones se forman para pasar política pública, básicamente. Sí. Así es, y ahí es donde se atora o avanza. Exactamente. Y el tercer modelo tiene muchísimo que ver con las propuestas que mencionaba. Para este modelo lo que tiene que pensar es qué materias, o sea, cuáles son los principales temas que yo creo que México debe de abordar. Por ejemplo,
Y otra vez invito a los radioescuchas a escoger solo 3, porque básicamente es imposible que los votantes puedan evaluar todas las propuestas. Por ejemplo, si llego yo y comento que voy a votar por alguna coalición porque tiene o presenta cierta política o cierta propuesta de política pública en materia de educación, alguien siempre me puede contestar, sí, pero sus propuestas en materia de seguridad son fatales, ¿no? Uh-huh. Entonces, en realidad no podemos evaluar todo, es prácticamente imposible. Lo que todo votante tiene que hacer es decidir cuáles son sus 3 temas que les son más importantes: salud, educación, gobernabilidad, seguridad, etcétera. O sea, cuáles temas creemos que son los más importantes para mí como individuo. Y luego imaginarme qué partido creo o qué coalición creo que es mejor para lidiar con ese asunto. O sea, qué propuestas de las que yo conozco son mejores para lidiar con esos 3 asuntos. No pensar en los demás, solamente evaluando esos 3. Muchas veces es difícil pensar porque en realidad las propuestas a veces son parecidas. Sí. Entonces la pregunta es, ¿quién creo que es un mejor líder? Uy, bueno. Y esa es una pregunta que en realidad se conoce como es un atajo heurístico, que quiere decir básicamente que como no podemos evaluar todo, no podemos tener toda la información, entonces lo que hacemos es utilizar ciertas claves para pensar, ok, voy a tomar una decisión, no puedo procesar toda la información al mismo tiempo, entonces me tengo que dedicar a como especificar ciertas cosas. Entonces no es pensar acerca de todas las propuestas de política pública, sino pensar acerca de solamente 3 áreas o 3 propuestas, más bien 3 áreas. 3 áreas. Pensar qué partido presenta las mejores propuestas en esas 3 áreas y luego pensar y reflexionar si el líder de la coalición es el mejor líder para lidiar con esos asuntos. Es decir, si escogemos, por ejemplo, seguridad, relaciones internacionales, relaciones exteriores y economía, lo que me tengo que preguntar es, bueno, de los 3 candidatos, ¿quién creo que sea mejor para lidiar con esas 3 situaciones? Sí, pues eso te da mucha claridad, la verdad sí te ayuda, porque ahorita yo estoy visualizando todo esto y sí, digo, estoy visualizando a los candidatos, a los líderes y pues sí, digo, esto te da claridad, ¿no? Te da mucha claridad, te ayuda a razonar. Exactamente. Ahora, técnicamente los 3 modelos deberían de darnos el mismo resultado. Si no, pues es que no, es que hay unos si es que no, a mi entender el tercer modelo es el más completo. Entonces, si acaso los 3 no dan lo mismo, creo que el tercer modelo es el más completo. El mejor. Sí. Porque en una de las 3 áreas que nos interesa podemos incluir economía. Ajá. Entonces, bueno, es un modelo que realmente lo que dice es no solamente la situación económica, no solamente es el crecimiento económico, sino hay otras áreas que también influyen y que también afectan en cómo los mexicanos vamos a vivir los siguientes 6 años. Entonces, esto sí se incluye en el último modelo. Lo que sí es bien importante, de veras, del razonar el voto, porque somos varios millones de mexicanos que vivimos en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, como tú dices, ¿no? Y el que razonen el voto, no que no se vayan por la emoción, ay, este me cae bien, este está guapo, este está feo. Digo, porque la vez pasada, hace 6 años decía, ay, no, es que está muy guapo el del PRI y votaba por él. ¿Nada más por eso? Yo soy una persona muy respetuosa, incluso de la gente que vota porque alguien está guapo. La verdad es que yo creo que... Pero no es razonado, o sea, no es un voto razonado. Tenemos que razonar. Ciertamente no es un voto razonado en estos términos. Tener más seriedad en eso, sobre todo porque va a afectar, aunque nosotros hoy vivimos en México, somos mexicanos y tenemos a nuestras familias allá y nuestros intereses, ¿no? Entonces, pues sí, es muy importante. Y sí, yo creo que lo que mencionas tú acerca de... O sea, otra vez, ¿no? Yo creo que si la gente cree que lo más importante es que el candidato sea guapo, pues bueno, eso ya hablará de los dos.
cada quien de sus preferencias y cómo las ordena. Sin embargo, creo que estos 3 modelos lo que nos dan es precisamente un marco para evitar caer en votar por alguien porque está guapo. Exacto. Las propuestas son, si quiere uno leer todas las propuestas como a detalle, en realidad requiere tiempo y requiere tratarlas de desglosar. Sí. Hay muchos desglosados acerca de las propuestas. Ahora estamos en una época de lo que se conoce como fake news, que en realidad, bueno, no es un fenómeno nuevo para nada. Las fake news siempre han existido. Lo que pasa es que antes le llamábamos rumores no confirmados. Así es. Y ya no. En realidad, pero estamos en una época donde las noticias no confirmadas se circulan a una velocidad viral, y esa es una de sus características, que realmente circulan de manera muy rápida. Las noticias no confirmadas, lo que pasa es que cuando, por ejemplo, no sé si en México ahora creo que contamos con algo muy interesante, que es la iniciativa de verificado. Es una iniciativa de la sociedad civil, es decir, la sociedad civil se está haciendo cargo de decir, bueno, no podemos 100% saber qué es lo que está pasando. Las noticias falsas circulan con una velocidad impresionante. Sí. Y ellos están dando la tarea de las noticias falsas, como refutarlas y decir, esta noticia no pasó, esta noticia tal vez sí pasó. Yo invito también a los radioescuchas antes de compartir las noticias o cosas que parecen muy espectaculares, o cierto candidato dijo o dejó de decir, siempre se preocupan por pensar cuál es la fuente, quién lo está diciendo, qué gana quien lo dice, y sobre todo tratar de pensar en circular cosas que vienen de fuentes fidedignas. Exacto, eso. No las noticias que la tía del tío circuló por WhatsApp y vienen de uno. No, o sea, tratar de buscar fuentes confiables. ¿Por qué? Porque, bueno, cualquier persona puede escribir cualquier cosa que parezca más o menos real o más o menos periodístico. Sin embargo, los verdaderos periodistas del país pasan a través de años de escuela, donde además pasan por prácticas, por aprender prácticas éticas, la cuestión de verificar, etcétera. Entonces, pues hay que darles también crédito en que saben ahora sí que su oficio, ¿verdad? Sí, su trabajo, claro que sí. Sí, la cuestión aquí es el que voten, pero sí, un voto razonado, como nos estás dando estos modelos, 3 modelos, que sí, se me hace bastante útiles, de verdad, Sofía. Nos hace pensar, ahorita que tú los estabas diciendo, yo me puse a pensar y a visualizar a los diferentes partidos y candidatos que tenemos, y sí ayuda. Esto me da gusto. No, sí, la verdad es, a ver si me pasas después todo ese material para pasarlo yo en nuestras páginas. Claro, con mucho gusto. Sí, por favor, para que así nuestros radioescuchas pues puedan volver a repasar lo que acabas de decir, y los que no escucharon el programa pues que después se meten a las redes y puedan verlo, ¿no? Porque es una forma de ser más responsable para ejercer ese derecho del voto y obligación que tenemos. Exactamente. Porque no es solo un derecho que se ganó, es una obligación que votemos. No, después no hay cuestión de que se empiecen a quejar, ay no, que qué mal el gobierno, que qué malas decisiones, si ustedes no votaron. O sea, razonen mucho su voto, piensen que es para 6 años, piensen que el futuro de México, de los mexicanos, pues está en juego, no es cualquier cosa. Si van y en la boleta, luego a mí me tocó estar como consejera electoral, sí, en el Estado de México. Bueno, lo que pasa es que luego hay veces que la gente te pone las boletas, por ejemplo dice Coalición por México, ¿no? Y ahí les ponen una grosería, no les ponen una crucecita ni una grosería, ahí le ponen. Y ellos creen que con eso pues ya
ya ofendieron a esa coalición o lo que sea. No, es que eso se cuenta como voto. Ah, Ajá. Como si hubieras puesto la crucecita. Claro. Eso, se cuenta como voto. Así que no lo hagan. sí, sigan las instrucciones. Sí, sigan bien las instrucciones. Sigan las instrucciones. Todo lo que ustedes... ahora, yo tengo una pregunta, ¿no? Porque sí, la tendencia normalmente de mucha gente es votar por, digamos, por una coalición, en este caso, para el Ejecutivo, o sea, para el presidente, y votar para el Congreso por otras coaliciones, para tener, según esto, ya un gobierno más plural, ¿no? Pero viene el asunto de que hemos visto cómo se atoran todas las iniciativas que salen del Ejecutivo, porque pues no los dejan trabajar, no los dejan salir adelante, ¿no? Pero, y por otro lado, pues tampoco hay que dejarle tan manos libres para que pueda hacer todo lo que quiera. ¿Cuál es la fórmula? Tú que eres la experta. Aquí la pregunta es, ¿por qué o qué pretendemos votando cruzado? Es decir, tener pluralidad, sí, en la época de la dominación, ¿no? De la dominación, hacía sentido, porque a lo mejor sabías que de cualquier manera a nivel presidencial no iba a haber transición, y que a nivel de Congreso, en el Congreso, pues así fue como se logró un poco la transición, ¿no? Sí. Empezar a votar por otro partido y que otro partido entrara al Congreso, y entonces de esa manera ir rompiendo poco a poco la hegemonía del partido que vivimos. Así es. Ahora, mi pregunta es, ¿qué es lo que pretendemos? Porque hay que pensar también que los partidos y las coaliciones y los candidatos representan propuestas de política pública. Entonces, ¿cómo puedo yo decirte que en teoría, además, no son las mismas? No. Entonces, ¿cómo puedo yo decirle a un partido, sabes que a mí me lates de presidente, pero luego no te voy a dar el soporte en el Congreso? Lo que te voy a decir es que el Congreso pues no vaya a ser, entonces me gustan o no me gustan tus propuestas. No hay coherencia, entonces. No hay coherencia. Sí. Entonces, sí entiendo por qué queríamos hacerlo, sí entiendo la parte de quererle darle un contrapeso a la figura presidencial, específicamente porque venimos de un contexto y estamos acostumbrados a pensar en términos donde el presidente manda todo y tiene todo, ¿no? Sí. Todo. Sin embargo, México ha cambiado, o sea, realmente no vivimos en ese México de 70 años de hegemonía, vivimos en un México mucho más plural, donde además tenemos los congresos locales, los gobernadores, o sea, ya no todo pasa porque el presidente dice que va a pasar. Entonces, lo que hemos visto es que sí se hacen algunos cambios en poco tiempo, pero luego entramos en otro momento de pues calma, donde absolutamente no pasa nada. Y una de las grandes cosas que México en verdad tiene que entender es que las cosas tienen que pasar. Claro. Tenemos que movernos hacia adelante, tenemos que pasar reformas, que la opción ya no es no hacer nada. Es que sí hay que hacer. Entonces, yo por eso pregunto, ¿estamos considerando votar por dos partidos de forma diferenciada? Bien, es buena la consideración, la pregunta es ¿por qué? Y si la respuesta que el individuo tiene es porque no me convencen 100% sus propuestas, entonces no votes por ese partido. Busca otro. Ahora, digo, sí, yo ahora que estuve en México, pues platiqué con varios de los amigos y tal, y sí, ellos en sí dicen, no, yo voy a votar por X, ¿no? Uno de los partidos, pero así, voto tanto por el Ejecutivo como por diputados, como senadores, etcétera, por el mismo. O sea, la mayoría de la gente con la que hablé sí están razonando así su voto, ¿no? Votar por el mismo, porque dicen que ya la experiencia les ha dejado ver que no dejan trabajar a los presidentes. Yo digo, ahí tienes con Fox y con Calderón y con todos ellos, pero también ahí tienes... Ay, es que ya no me quiero meter más en no, porque si no lo que acabamos. No, pero ahí tienes, por ejemplo, con Donald Trump. ¿Ok? Ajá. Que ya ves que él, la mayoría del Congreso la tiene él.
O sea, es su partido. Y la verdad es que ha pasado reformas. Bueno, ahí está la cosa. Sí, O sea, ha pasado reformas. También está o sea, Donald Trump, nos gusta o no nos gusta las reformas que ha pasado reformas. ¿Sí? En algunas otras que son las muy mediáticas, por ejemplo, tal vez se tardó o no las pasó o ha habido problemas y roces con el Congreso. Pero en primera es un asunto a considerar que tanto los republicanos en verdad consideran a Donald Trump parte del Partido Republicano, porque no hay que olvidar que él en realidad utilizó el partido para llegar a la presidencia, pero no era un militante activo del partido hasta hace muy poco. La otra es que, pues sí, me gustan o no, pero pues ha pasado algunas reformas. Claro, la cuestión es esa, que tiene más manos libres ahí. Ahora vienen ya las siguientes elecciones, es este año, ¿no? Son las del Congreso. Sí, las del Congreso este año, ¿verdad? Entonces a lo mejor yo creo, me encantaría ya ver los resultados, porque yo creo que sí, se van a ir por los demócratas. Sería muy interesante ver, no sé, yo creo que es muy probable que veamos que el Congreso cambie. Sin embargo, claro, también la popularidad de Trump se ha mantenido a niveles estables. Hubo como cierta turbulencia durante un tiempo, pero se estabilizó. Y entonces, en realidad, pues creo que eso trae a colación otro tema que me gustaría mencionar en el caso de lo que decías tú de si votar por el mismo partido o no. Sí. Y es la parte de la afiliación partidista. Sí. Muchísima gente lo que dice es que no tiene afiliación partidista porque en realidad no participa activamente de ningún partido. Uh-huh. Pero hay mucha más gente que en términos, digo por decirlo así, se casó con cierto partido y no puede pensar otras alternativas. Okay. Eso se llama tener afiliación partidista. Sí. Bueno, tal vez no es afiliación, pero como que te guste cierto partido. No estás afiliado de forma formal, pero tienes cierta afinidad partidista. Claro. Entonces, la gente que considera que tiene afinidad partidista, la afinidad partidista logra, y se ha visto en muchísimos modelos, en muchísimos lugares, y está corroborado por evidencia, como la afinidad partidista logra hacer, como sobrepasar a la razón, el voto razonado, uh-huh, porque realmente el tener una afinidad partidista lo que hace es generar lo que te mencionaba anteriormente, que eran esos atajos cognitivos que nos hacen tomar decisiones. Sí. Entonces es, ¿para qué? No voy a pensar en toda la información es demasiado abrumadora para mí, por lo tanto voy a utilizar mi afinidad partidista para tomar una decisión. Está bien, si la gente tiene esa afinidad partidista, está bien, si eso hace que no duden en el voto y de verdad les den ganas de ir a votar, está muy bien. Pero aún así yo quiero invitar a los radioescuchas a inclusive evaluar de esta forma, utilizando estos marcos lógicos y estos modelos, sí, a evaluar a su partido por el que de cualquier manera saben que o creen que van a votar. Claro. Y lo evalúen de esta forma e intenten ir un paso hacia atrás y decir, bueno, tengo esta afiliación partidista, claro, creo que mi afiliación o que mi partido en realidad es el mejor partido, pero voy a utilizar un modelo razonado para en realidad fundamentar mi decisión. Eso es muy buen consejo, muy buen consejo. Sobre todo también si nos están oyendo pues varias personas allá en México, hay lo que es el voto duro, ¿no? Exacto. O sea, todos los que ya están casados con un partido y tal. Entonces, sí, razónenlo, hay que razonarlo mucho. Nosotros vamos a poner en nuestras páginas de Facebook vamos a ponerlo también en nuestra página de Abriendo Puertas, y en la página web, y vamos a tuitear y Instagram y todo esto porque nos interesa sobremanera aquí en su programa Abriendo Puertas con Emma Alonso, el que seamos muy responsables con el voto, con cómo vamos a votar, por quiénes vamos a votar, el que sí ejerzamos nosotros ese derecho y esa obligación. Y ahorita con las herramientas que nos estás dando tú para poder razonar el voto, pues es maravilloso, de verdad te lo agradecemos mucho, Sofía. Esto es algo que tú has sacado, que es creación de Sofía, y bueno, yo sé que esto va a circular no solo por acá,
se va a ir para otros lados y que va a ser muy útil para mucha gente. En realidad los modelos que presenté son modelos que se utilizan en ciencia política por diferentes investigadores, nomás para dar crédito. Se han desarrollado durante 50 años, ¿no? Yo lo que me di la tarea es de pensar, bueno, ¿cómo podemos presentarlo de forma que sea práctica y utilizable para el votante? Ah, sí. Y qué es lo que viene a platicar hoy, pero en realidad son modelos, vamos. Bueno, pero tú no los diste digeridos. Sí, exacto. No los diste digeridos, no los estás planteando, como digo yo, con peras y manzanas para que podamos entenderlo y en pocas palabras, ¿no? Eso es muy bueno. Pues Sofía, ¿qué te diré? Que estamos felices. Yo de política me encanta platicar contigo. No sabes cuántas cosas me gustaría que platicáramos, pero bueno, el tiempo ya no nos da para más. Lo que sí es que te queremos invitar para que después sigamos platicando. Ya no, bueno, sí, vamos a ver cómo se van desarrollando las cosas en México, pero que nos vengas a platicar después cómo vamos con lo del Brexit, con Theresa May y todo. Perfecto. Eso. Luego platicamos acerca de eso. Para el mes de mayo, ¿qué te parece? Me parece bien. Te haces un tiempito y te vienes para acá. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, Emma, por invitarme. No, pues encantados. Ya sabes que tú eres eres una colaboradora estrella de nuestro programa. Muchas gracias. De verdad, te apreciamos muchísimo y apreciamos mucho todo lo que nos dices. Y amigos, pues si tienen preguntas para Sofía, si tienen algún comentario y tal, háganoslo saber por medio de nuestras redes sociales, ya sea por Facebook, por Twitter, por email, por WhatsApp y háganos llegar sus preguntas con mucho gusto. Y si quieren también mandarme preguntas por Twitter, mi Twitter es @Sofía Colmar. Colmar. Y junto. Sí, todo junto es Sofía, C mayúscula OL, M mayúscula AR. Ah, ok. Sofía Colmar, déjame anotarlo para que sí, yo se lo usé también a ellos. Sofía Colmar. Ok. Muy bien, amigos. Y entonces, por ese medio, algún teléfono o algo, o por este medio. No, por Twitter está perfecto. Por Twitter. Sí. Ok. Muy bien, amigos. Pues entonces nos vamos a despedir ya a nuestra invitada. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a ti. Muchísimo gusto de haber estado aquí. Ay, no, encantados y de verdad. Vamos a ir con Ivette ahorita que nos pase, que nos pase información. A ver si por ahí nos tiene alguna pregunta ya del público. A ver, vamos a conectarnos con Ivette. Ya le estoy llamando. Ya se notó que le estoy llamando a Ivette. Ok. Aló, Ivette, ¿cómo estás? Hola, aquí súper picada con el tema. ¿Verdad? Qué interesante, ¿verdad? No queríamos que se acabara. Sí, exactamente. Porque para que esté cada semana con nosotros hablándonos de cómo se van dando las elecciones, las campañas, cómo van, qué ha pasado. Ya ves que se van moviendo, que uno va repuntando y después pasa algo y el otro sube. Así es. Sí, luego a ver qué sorpresas nos deparan las campañas durante los siguientes casi 3 meses. Sí, 3 meses, sí. No, esto va a estar, se va a ir calentando cada vez más este asunto. Se va a poner bueno. Muy bueno, sí. Muy bueno. Y Ivette, ¿qué tenemos por allá? ¿Ya se oye bien Facebook o no se oyó? Sí mejoró. Ajá, qué bueno, qué bueno. Sí. Okay. Aquí Ana Orantes manda muchos saludos para la doctora Sofía Coliñón y dice que como siempre su tema es súper interesante. Muchas gracias, Ana. Ah, qué linda, muchas gracias. ¿Y qué más tenemos por ahí, Ivette? Mira, saludos para Emita Yunes, para Elizabeth Bautista, Clau Calderón, para Daria Silva, Salvador Morelos, Isbel Cabrera, Angélica Fernández, Ana Leticia, Lorena Flores, Lina Quesada, Lili López, Claudia Vadillo, Anabel Collis. Sí, una lista muy larga. Son muchísimas. Pues oye, cómo les agradecemos a todos nuestros oyentes, de veras que nos manden sus saludos, sus likes y comentarios.
y te vamos a pasar, Ivette, por ahí todo lo, bueno, pues el Twitter también de Sofía, para que luego nos hagas favor de publicarlo y también Claro que sí. cualquier pregunta que tenga para Sofía, pues ya que se la manden también directamente, y si no, pues la mandan a Abriendo Puertas y nosotros se la reenviamos a Sofía. Claro que sí, y también si tienen alguna pregunta o comentario que ella cuando vaya a venir la próxima vez pueda Claro. explicarles. Claro, con mucho Más gusto. fácil. Sí. Sí, eso está muy bien. Y también quiero pues recordarles, ¿verdad, Ivette, que tenemos los chocolates Pacari, que nos regalaron una dotación para 2 meses de chocolates, pero les pedimos que ¿cómo se llama? Que compartieran. Ajá, que compartieran en sus muros de Facebook, o nos manden por email o por Twitter que quieren sus chocolates y entren en la rifa. Desafortunadamente ahorita no vamos a poderlo rifar porque tenemos muy poca gente. No se me haría justo realmente el que lo rifáramos ahorita. Sí, lo dejamos para la semana entrante, pero no dejen de compartir, amigos, para que se ganen esta gran dotación de chocolates. Son deliciosos, son chocolates elaborados en el Ecuador y no saben la delicia, la verdad, de estos chocolates. De una calidad, no por nada han ganado premios a nivel mundial del mejor chocolate. Así es, sí, han ganado muchos premios. Y bueno, pues entonces, Ivette, te agradecemos mucho también a ti todos los comentarios y tal, y que bueno, que te voy a pasar toda la información también acá de Sofía para que la publiquemos y nuestros amigos la tengan. ¿Ok? Claro que sí, muchas gracias a todos por estar al pendiente del programa. A la doctora Sofía, muchas gracias por tan interesante tema. Gracias por la invitación. Qué linda. Bueno, y también nos vamos a despedir de Michael Hunter, que está aquí ya también en sus controles. Mike, muchas gracias. Claro, muchas gracias. De nada. Buenas noches. Buenas noches, todo. Ok. Bueno, amigos, pues esto fue todo en Abriendo Puertas con Emma Alonso, la voz de Latinoamérica en el mundo, transmitiendo desde Londres, Inglaterra, para todos ustedes. Un abrazo con todo cariño y ya saben, un feliz fin de semana. Mañana es viernes, hay mucho sol, hay que aprovechar y irnos a pasear. Hasta luego. Bye. Adiós.